La plática de hoy la dedicaremos, porque también en San Juan nace aire, al romanticismo en México. La charla anterior conocimos qué caracterizó a esta época en Europa, así como algunos de sus más importantes exponentes. Pero hoy hablaremos cómo se vivió en nuestro país, que igual que en el viejo mundo, dio grandes escritores, pintores y músicos. El romanticismo surge después de la independencia y se desarrolla plenamente en el siglo XIX, particularmente durante el Porfiriato. Lo caracteriza como el europeo por la importancia que se da a la emoción y a los sentimientos con temas como la soledad, la melancolía, la muerte, pero se da también con fuerza el nacionalismo, recuperando las costumbres, tradiciones, personajes y voces populares. Fue José Joaquín Fernández de Lizardi el precursor del romanticismo en México, pues aquí no se luchaba contra el clasicismo, sino contra el estado de cosas del virreinato y sus privilegios, de manera que este escritor apoyó los movimientos de independencia de Hidalgo y Morelos, y puso en la agenda, como hoy se dice, temas centrales como la educación, el problema del indio, el de las tierras, el de la superstición, la injusticia con la riqueza de unos cuantos y la miseria de la mayoría. Escribió la primera novela romántica mexicana muy enfocada al costumbrismo. Se llama El Periquillo Sarmiento, que empieza en el hecho de muerte de Pedro Sarmiento, que pide a Lizardi escriba su historia para dejar una enseñanza a sus hijos y futuras generaciones, pues en la vida cometió muchos errores y tomó muy malas decisiones. En efecto, la vida de Pedro empieza muy mal como estudiante, con unos padres sobreprotectores que le consienten sus travesuras e irresponsabilidades en la escuela. El nombre de Periquillo es el apodo de la escuela, que después se completó a Sarmiento por sufrir esa enfermedad. Su vida fue de engañar a sus padres y amigos, dedicándose a una vida de pícaro, borracho, estafador, siempre rodeado de malas compañías que finalmente lo llevan a la cárcel, pero con tan buena suerte que encuentra siempre a gente que lo apoya y estima, pero que él a la primera oportunidad engaña. La lectura de la novela es muy divertida y muestra mucho de las costumbres y formas de vida de la época, por lo que les recomendamos la lectura ampliamente. Pero el máximo exponente del romanticismo mexicano en México es Manuel Acuña, nacido en Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849. Pasa sus primeros años en Saltillo, pero pronto viaja a la Ciudad de México para estudiar lo necesario y poder entrar a la carrera de medicina, aunque no pudo concluirla porque murió de manera trágica a los 24 años en diciembre de 1873. Durante su corta vida trabó relación con literatos importantes como Manuel Altamirano y Juan de Dios Peza, que como él eran nacidos a tertulias literarias e inclusive fundó la Sociedad Literaria Netzahualcóyotl, donde presentó sus primeros trabajos como poeta. Se le llegó a considerar como toda una esperanza de la literatura mexicana después de la representación de su obra de teatro El pasado, que tuvo muy buena crítica. Se dice que estaba perdidamente enamorado de Rosario de la Peña y que por culpa de ese amor se suicidó en su cuarto de estudiante de la Facultad de Medicina al envenenarse con cianuro de potasio. Puede ser que Rosario fuera un amor platónico, pues él sostenía una relación más terrenal con Laura Méndez de Cuenca, una poetisa feminista. El Nocturno a Rosario, que leeré a continuación, es su obra más conocida e importante. Nocturno a Rosario.
Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario y abierta ya a lo lejos la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un Dios. Figúrate qué hermosas las horas de esta vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al delirar en ello, con alma estremecida, pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho bajo el hogar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. El escultor del que ya hemos hablado, Jesús F. Contreras, realizó una escultura de Manuel Acuña que llevó a la exposición de París en 1900 junto con Magritte, obras por las cuales obtuvo la Legión de Honor. Hoy esa estatua del poeta se encuentra en la Plaza Acuña de Saltillo, así como sus restos mortales que se encontraban en la Rotonda de las Personas Ilustres y hoy reposan en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres. Uno de los temas más comunes de la pintura romántica es el paisaje, la cual era realizada por extranjeros hasta que después de la independencia aparece el gran paisajista mexicano José María Velasco, nuestro representante del romanticismo en México. José María Velasco nació en 1840 en Temascalcingo, Estado de México. Cuando tenía 9 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde al poco tiempo su padre muere en la epidemia de cólera de 1850. La familia queda en la pobreza, de manera que José María se obliga a trabajar en una tienda de rebozos de un tío, pero al mismo tiempo sigue estudiando
y pronto ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San Carlos, donde fue alumno de Eugenio Landesio, un pintor italiano que hacía paisajes. A los 18 años es tal su progreso que le otorgan la cátedra de perspectiva, aunque sigue estudiando anatomía, botánica, zoología, geografía, geología y todo aquello que le permitiera avanzar en el estudio de la naturaleza para plasmarlo en sus obras. Como seguía viviendo en la pobreza, participó en un concurso cuyo premio era una pensión y lo ganó con su pintura Patio del exconvento de San Agustín, lo cual le desahogó económicamente, pero también le llenó de ánimo y confianza para seguir con la pintura. En sus primeros trabajos es notable la influencia de su maestro Landesio, que llevaba a sus alumnos a hacer dibujos de campo, a pintar nubes, árboles, rocas, agua en movimiento, montañas, animales, para dominar esas formas que después se integrarían en el paisaje. Pero pronto se empieza a desligar de esa influencia para adquirir un estilo propio y pintar el paisaje mexicano, no solo como una copia exacta de la naturaleza, sino tratar de captar y transmitir la esencia de lo que es México y la mexicanidad. Y como tales, fueron expuestos en la Exposición Universal de París, donde le otorgaron la condecoración de honor de la Legión de Honor. Él mismo escribía en su correspondencia: los cuadros míos han producido mucho efecto, agradan bastante y se han sorprendido de ver que en México se pueden pintar estas obras que juzgan de bastante mérito. Mis cuadros han gustado, todos los elogian y les llaman la atención. Ayer he recibido la condecoración de Caballero de la Legión de Honor. Es una recompensa que me honra mucho y la considero como una gran distinción. Estoy muy contento de haber recibido este premio que me recompensa sobradamente el gran sacrificio de haberme separado de mi familia. En 1902 sufre un ataque al corazón, pero sigue produciendo desde su casa cerca de la villa de Guadalupe hasta que fallece en 1912. Les invitamos a conocer más de la vida y obra del pintor en el video sugerido. El periodo gobernado por Porfirio Díaz, a pesar de los errores y conflictos que dieron lugar al levantamiento armado de la Revolución, también fue un tiempo de desarrollo económico, social y cultural, así como de apertura internacional, que influyó en los artistas mexicanos que empezaban a crear con mayor libertad, incursionando en nuevas formas artísticas. Por ejemplo, en la música se fue dejando la música breve como canciones y danzas de salón para iniciar una tradición pianística y una producción orquestal y de música de cámara, pero también incorporando la música folclórica y popular en la música de concierto. El nacionalismo musical mexicano surge a la mitad del siglo XIX, con el compositor mexicano Aniceto Ortega, quien estrenó su ópera Huatimotzin en 1871 sobre un libreto que presenta a Cuauhtémoc como un héroe romántico. A fines del siglo XIX y principios del XX ya había un nacionalismo musical en México, como un nacionalismo romántico en el que se integran las danzas de salón europeas como el vals, la polca y las mazurcas, con los géneros americanos como la habanera, la danza y la canción. Así, entre las óperas románticas nacionalistas están El Rey Poeta en 1900 de Gustavo E. Campa y Atzimba en 1901 de Ricardo Castro. Entre los compositores mexicanos del siglo XIX
que contribuyen a la búsqueda de una música de carácter nacional están Juventino Rosas, Felipe Villanueva y Ricardo Castro. Nuestra primera charla la dedicamos precisamente a la vida y obra de Juventino Rosas, por eso solo hablaremos de Felipe Villanueva y Ricardo Castro. Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez nació en Tecámac, Estado de México, el 5 de febrero de 1862. A los 10 años escribió su cantata patriótica para piano y 4 voces, y a los 11 una mazurca para piano. A esa edad ingresó al Conservatorio Nacional de Música y tomó clases privadas de piano, violín y composición. En 1887, junto con Ricardo Castro y otros músicos, formó el Instituto Musical, que innovó la enseñanza musical difundiendo las obras de Bach, Chopin, Liszt y otros músicos europeos. Felipe Villanueva es considerado un precursor del nacionalismo musical mexicano del siglo XIX con su vals poético, que junto con Sobre las olas de Juventino Rosas y Dios nunca muere de Macedonio Alcalá, de notable calidad musical. Felipe Villanueva falleció a los 31 años y sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ricardo Castro Herrera nació en la hacienda de Santa Bárbara en Durango en 1864 y desde sus primeros años ya estudiaba música, pero la familia se muda a la Ciudad de México para que estudie el bachillerato. Sin embargo, él se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música y era tan clara su vocación musical que terminó su carrera en 5 años, cuando lo común es que llevaba 10 años concluirla. Y todavía como estudiante ganó 2 premios en la exposición de Querétaro y en la de Veracruz, uno como pianista y el segundo como compositor. Realizó giras por varias ciudades del país y de Estados Unidos y Latinoamérica, donde adquirió un reconocimiento a su obra y su virtuosismo en el piano. Fue fundador con otros músicos del Instituto Musical, donde impartía clases de piano. También fundaron la Sociedad Anónima de Conciertos y la Sociedad Filarmónica Mexicana. En 1896 estrenó en el Teatro Renacimiento su ópera Atzimba, que trata de la conquista de Michoacán, del cual actualmente el segundo acto está perdido, pero se trabaja en su recuperación. De 1903 a 1906, Justo Sierra, del gobierno mexicano, otorgó una beca a Ricardo Castro para perfeccionarse en Europa, donde dio conferencias, cursos, conciertos en ciudades como París, Berlín, Londres, Roma, Bruselas y Milán. Y a su regreso fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, cargo que ejerció hasta su muerte en 1907 a causa de una pulmonía. Ricardo Castro está considerado como el último romántico del Porfiriato y muchas de sus composiciones tienen una clara influencia de la música clásica francesa, aunque Chopin fue una gran inspiración. Está considerado como el único mexicano autor de polonesas y el primer músico mexicano autor de 2 sinfonías, un concierto para piano y un concierto para violonchelo. Ahora les invitamos a escuchar el vals poético de Felipe Villanueva con la Orquesta Sinfónica del Politécnico bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemeque. El vals Capricho de Ricardo Castro con la pianista de origen ruso Vlada Vasilieva y la Orquesta Filarmónica de Zacatecas. Y el intermezzo de Atzimba
con la Orquesta Filarmónica de las Américas bajo la dirección de Alondra de la Parra. Es nuestro deseo que lo disfruten.